Nunca imaginé que mi vida daría este giro. Desde pequeña siempre he tenido miedo de los cementerios y de esas historias inquietantes que todo el mundo cuenta. Pero la vida tiene una extraña manera de ponernos a prueba, ¿verdad? Tuve que aceptar el trabajo de sepulturero por necesidad, y ahí estaba yo, un novato, cuidando un pequeño cementerio, pero que para mí me parecía el lugar más aterrador del mundo. Además de cuidar las tumbas, el jefe me puso a patrullar por las noches. Dijeron que estaban robando cosas allí. En otras palabras, además de trabajar en el cementerio, también tendría que caminar solo entre las tumbas al amanecer. Esa noche el frío cortaba como una cuchilla y el silencio flotaba en el aire. Intenté no pensar demasiado, solo quería terminar con esto de una vez. Pero cuando me acerqué a la puerta vi algo que me hizo detenerme en seco. Una niña afuera, llorando y saludándome. Parecía desesperada. Me acerqué y le pregunté qué había pasado. Entre sollozos, contó que su padre le había pedido que comprara cigarrillos, pero en el camino de regreso, 3 hombres comenzaron a seguirla. Logró escapar, pero estaba demasiado asustada para regresar sola a casa. La niña parecía tener unos 14 o 15 años, piel clara, cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros, ojos grandes llenos de lágrimas y miedo. Llevaba un vestido sencillo, ondeado por el viento, y en los pies unas zapatillas gastadas, como si hubiera salido de casa a toda prisa. En ese momento mi corazón se hundió. Pero también sabía una cosa, el jefe me había dejado muy claro que cualquier error, por mi parte, significaría el despido. Si saliera del cementerio para ayudar a esta chica y él se enterara, estaría perdida. Me quedé allí, mirándola y luego a la puerta detrás de mí. Y ahora, si la dejaba sola, mi conciencia me atormentaría para siempre. Pero si me fuera, podría perder mi trabajo. Mientras mi cabeza daba vueltas con estas dudas, ella todavía estaba allí, llorando, suplicando ayuda. Respiré hondo, miré a mi alrededor y tomé una decisión. Cerré la puerta del cementerio y fui con ella. Si Dios quiere, nadie vendrá aquí esta noche, pensé. Pero no tenía idea de lo que estaba por pasar. No tenía idea de que esa elección cambiaría mi vida para siempre. En el camino, la niña pareció más tranquila y empezó a hablarme de los hombres que habían corrido tras ella. Dijo que uno tenía un tatuaje de una calavera en el cuello. El otro tenía una frase en el brazo, algo así como vida loca, y el tercero tenía un tatuaje de una lágrima en la cara. También comentó que ya había visto a uno de ellos entrar a una casa y nos señaló el lugar al pasar. Guardé esta información, pero en ese momento pensé que tal vez estaba solo en su cabeza, como resultado del miedo. Finalmente llegamos a su casa, una casita sencilla con una puerta baja. Ella me agradeció mucho, sonrió tristemente y entró. Sentí alivio de que ella estuviera a salvo, pero al mismo tiempo una extraña incomodidad se apoderó de mí. No pude explicar por qué. Corrí de regreso al cementerio, temiendo que hubiera sucedido algo en mi ausencia. Pero para mi sorpresa, todo estaba como lo había dejado, silencioso e intacto. Sin embargo, cuando entré a mi oficina, noté algo extraño. Una rosa blanca en mi escritorio. Me quedé allí por un momento tratando de entender. ¿Alguien había puesto eso ahí? ¿O ya estaba allí antes y no me había dado cuenta? El resto de la noche transcurrió en paz, sin robos, sin ruidos extraños, solo ese pesado silencio que siempre envolvía el cementerio. Aún así, todavía me sentía inquieto. Tal vez fue solo cansancio y nerviosismo por dejar mi puesto, aunque fuera por una buena razón. Pero la noche siguiente, todo cambió. Mientras hacía mi ronda, vi algo en la puerta. Era la chica otra vez. Mi corazón se aceleró. Ella estaba allí parada, llorando, saludándome, igual que la noche anterior. Al principio pensé que había vuelto para agradecerme. Me acerqué, un poco torpe, pero antes de que pudiera decir algo, ella empezó a hablar. «Chico, por favor ayúdame. Mi padre me envió a comprar cigarrillos, pero en el camino 3 hombres empezaron a correr detrás de mí. Tengo mucho miedo de volver sola a casa». Se me heló la sangre. Ella acababa de repetir exactamente las mismas palabras que la noche anterior. Parpadeé un par de veces tratando de entender. Yo pregunté, «¿Pero no te acuerdas? Anoche viniste aquí y te llevé a casa». La chica me miró con una extraña inexpresividad como si estuviera diciendo una tontería. ¿Ayer? No, nunca había estado aquí antes. Por favor, ayúdame. Mi estómago se revolvió. Por un segundo pensé que me estaba tomando el pelo. Pero su tono era serio, casi desesperado. ¿Qué estaba pasando? ¿Tenía algún problema mental? ¿Será que estaba perdido y repitiendo esta historia sin darme cuenta? Aunque sospechaba, decidí ayudarla nuevamente.
Una vez más seguimos el mismo camino, y una vez más me dijo las mismas cosas. Los tatuajes de los hombres, la casa donde ya había visto uno de ellos, todo estaba exactamente igual que la noche anterior. Cuando llegamos a su casa, la escena se repitió. Ella me agradeció con la misma sonrisa triste y entró. Esta vez regresé al cementerio con la mente acelerada. Eso no tenía sentido. Era como si estuviera atrapado en una especie de déjà vu, reviviendo lo mismo. ¿Estaba tan cansado que me imaginaba todo esto? ¿O esa chica realmente necesitaba ayuda? Nada de esto tenía sentido. Pero algo me dijo que la respuesta era mucho, peor de lo que podría haber imaginado. Cansado y con la cabeza dando vueltas, me tiré en la silla de la oficina. Mi corazón todavía latía con fuerza. Algo muy extraño estaba sucediendo, y sentí que eso era solo el comienzo. Tomé un vaso de agua, me tiré en la silla y encendí la televisión, tratando de olvidar esa extraña sensación. Pero fue entonces cuando mi corazón casi se detuvo. En OES, la pantalla, noticias urgentes. Niña desaparecida desde hace días. Cualquier información debe enviarse a la policía. Y entonces apareció su foto. Era Clarice Almeida da Cunha. Se me heló la sangre. Era la misma chica que había llevado a casa. No solo esa noche, sino también la noche anterior. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué quieres decir con faltar? La había dejado en casa 2 veces. Me estaba volviendo loco. ¿Había imaginado todo eso? No podría estar solo en mi cabeza. Parecía demasiado real. Con las manos temblorosas cogí el teléfono y llamé a la policía. Le conté todo, sobre los hombres, los tatuajes, la casa que me señaló. Le expliqué que la había llevado a esa misma dirección 2 noches seguidas. Otro lado de la línea, el oficial guardó silencio durante unos segundos. Entonces, su respuesta fue como un puñetazo en el estómago. La dirección que describiste no es su casa. Su familia vive en otro barrio. Mi visión se oscureció por un instante. Si esa no era su casa, entonces, ¿qué diablos estaba pasando? El oficial de policía dijo que enviaría un auto a recogerme. Querían que los llevara al lugar donde había dejado a la niña. No sabía lo que estaba a punto de descubrir, pero una cosa era segura. Esa noche estaba lejos de terminar. Minutos después llegó el auto. Subí al coche y recorrimos las calles, oscuras y silenciosas, hasta la dirección donde había llevado a Clarice. La calle estaba desierta. No hay luces encendidas. No hay ruido, aparte del viento frío que sopla entre los árboles. La casa parecía aún más siniestra bajo las tenues farolas. La puerta oxidada crujía al menor contacto y la hierba crecía como si nadie hubiera vivido allí durante mucho tiempo. La policía llamó. «Policía, ¿hay alguien ahí?» Ninguna respuesta. Insistieron. Tocaron a la puerta, pero solo el eco de sus voces llenó el silencio. Después de algunos intentos fallidos, uno de los policías tomó una decisión. Con una fuerte patada la puerta se abrió, dejando un rastro de óxido por el suelo. Entramos con cautela. Las linternas iluminaban el interior en sombras. El olor fue lo primero que me llamó la atención. Un hedor horrible a moho y suciedad y algo aún peor que me revolvió el estómago. La habitación era un caos. Muebles viejos, periódicos esparcidos por el suelo, un ambiente asfixiante, lleno de algo. Mal. A medida que avanzábamos por las habitaciones, el olor empeoraba. Y entonces, llegamos a la trastienda. La puerta estaba entreabierta. El oficial dudó por un segundo antes de alejarla. La luz de la linterna barrió la habitación. Y mi corazón se detuvo. Clarice estaba allí. Su cuerpo yacía en el suelo, junto a una cama sucia. Su piel estaba oscura y tirante, indicando que llevaba muerto varios días. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro parecía transmitir el dolor de sus últimos momentos. El vestido que llevaba estaba roto y sucio, y tenía manchas oscuras por todo el cuerpo. La policía guardó silencio, simplemente mirando la escena, tratando de procesarla. «Dios mío, eso no tiene sentido», susurró uno de ellos. Retrocedí, sintiendo que se me daba un vuelco el estómago. ¿Cómo fue eso posible? Había hablado con ella, la llevé allí 2 veces, y ahora ella estaba allí, muerta. La cabeza dio vueltas. Mi mente gritó que esto era imposible, y entonces un pensamiento atravesó mi pecho como una cuchilla fría. La rosa blanca en mi oficina. ¿Fue una advertencia? ¿O algo mucho peor? Los agentes comenzaron a acordonar el lugar y pedir refuerzos, pero todos me miraron con extrañeza, como si no supieran si me creían o no.
hasta que uno de ellos, que parecía ser el líder del equipo, me llevó aparte y me dijo en tono seco y directo: «Escucha, amigo mío, tu historia es difícil de tragar. ¿Quieres decir que llevaste a esta chica a esta casa 2 noches seguidas, pero ahora la encontramos aquí, muerta desde hace días?» Tragué fuerte. «Si no podemos probar lo que dices, te conviertes en el principal sospechoso, y no será fácil salir de esta». Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba diciendo la verdad. Pero ¿y si nadie me creyera? De camino a la casa, el policía anotó todo, pero pude ver que todavía dudaba de mi historia. Con cada pregunta me miraba con esa expresión seria y, de repente, soltó una frase que me hizo dar un vuelco al estómago. «Si esta historia no se confirma, usted será el principal sospechoso». ¡Listo! La amenaza estaba en el aire. Mi corazón se aceleró. Mis manos empezaron a sudar. ¿Qué pasaría si no encontraran nada? ¿Qué pasaría si decidieran que era más fácil culparme y terminar el caso en ese mismo momento? La idea de ser arrestado por algo tan horrible hizo que mi mente cayera en picada. Ya podía imaginarme tras las rejas, rodeado de verdaderos criminales, siendo juzgado por algo que no hice. Pensé en mi familia, mis amigos, mi jefe, que definitivamente me despediría sin pensarlo 2 veces. ¿Qué pasaría si la policía simplemente dejara de investigar a los 3 hombres que mencionó la niña? ¿Y si todo se volviera en mi contra? Intenté convencerme de que la verdad siempre gana, pero otra voz dentro de mi cabeza gritaba: «No siempre». Después de lo que parecieron horas de angustia, finalmente llegamos a la casa que había descrito. La calle estaba oscura, vacía, y las únicas farolas parpadeaban de vez en cuando, haciendo todo aún más siniestro. La casa era antigua, de ladrillo visto, con yeso desgastado y llena de manchas de humedad. La puerta de hierro crujió ruidosamente al empujarla y el patio parecía abandonado, con basura esparcida por todos lados, botellas vacías e incluso piezas de motocicletas tiradas al suelo. Tan pronto como la policía llamó a la puerta, aparecieron 3 hombres. Eran exactamente como la niña los había descrito. El primero, con una calavera tatuada en el cuello, se cruzó de brazos y dijo con el ceño fruncido: «Nunca he visto a esa chica. Debe estar confundiéndonos con alguien más». El segundo, que tenía tatuado Vida Louca en el brazo, intentó parecer tranquilo: «Mire, doctor, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Solo porque vivimos aquí, ¿crees que somos culpables?». El tercero, con una lágrima tatuada en el rostro, tartamudeó al responder: «Ciertamente no fuimos nosotros. Pasamos la noche aquí, jugando a las cartas. Hay gente en la calle que lo puede confirmar». La policía hizo preguntas y con cada respuesta sus historias se volvieron más confusas. Pero todo cambió cuando uno de los agentes encontró un celular femenino dentro de la casa. «¿Y esto de aquí?», preguntó el policía levantando el dispositivo. El hombre del tatuaje de la calavera no tardó en encontrar una excusa. «Ah, debe ser de mi prima. Ella vino aquí el otro día. Se olvidó algunas cosas. Ni siquiera sabía que este celular estaba aquí. Lo juro», pero nadie lo creyó. La evidencia estaba ahí. El móvil, las descripciones, las mentiras maldichas. No tardaron en ser llevados a los 3 a comisaría. En el camino, el hombre tatuado intentó discutir: «Está cometiendo un error, doctor. Soy inocente». Pero la policía ya no escuchaba. El caso quedó prácticamente resuelto. En la comisaría su situación empeoró. Los investigadores analizaron el celular y confirmaron que pertenecía a la niña desaparecida. Además, las pruebas revelaron rastros de ADN en la casa, lo que vincula directamente a los 3 hombres con el crimen. Incluso con todas las pruebas, insistieron en su inocencia, pero ya no había salida. Días después, el cuerpo de la niña fue entregado a la familia y se programó el entierro en el cementerio donde trabajaba. El día de la ceremonia, el ambiente era de tristeza y enojo. La familia estaba devastada, pero al mismo tiempo aliviada de tener finalmente respuestas. Me aseguré de preparar el lugar del entierro con mucho cuidado. Era lo mínimo que podía hacer. Asistió mucha gente, algunos llevaron flores, otros lloraron en silencio. Su padre pronunció un emotivo discurso y después de que todos se fueron, me quedé allí un rato. Miré la tumba y antes de irme coloqué sobre ella una rosa blanca, la misma flor que apareció en mi oficina esa noche. Desde entonces, cada tarde, vez que paso por allí, siento que de alguna manera ella sigue ahí, como si incluso después de todo hubiera encontrado la manera de hacer justicia. Si te gustó esta escalofriante historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Deja tu me gusta y comenta qué te pareció esta aterradora experiencia. Nos vemos en el siguiente vídeo.